Muy buenos días, queridos alumnos del Centro Educativo Cristiano El Aposento Alto. Les saluda y les da la bienvenida a su profesora Leslie Cano al aula de secundaria. El día de hoy estaremos realizando el curso de comunicación y en este curso veremos el tema de los verboides. Aquí estamos mencionando ya en la imagen algunos verboides: infinitivo, participio y gerundio. Primero veremos qué son los verboides. Tienen relación con los verbos, pero no es lo mismo. Hemos visto en la clase anterior acerca de los verbos y los accidentes gramaticales que tiene el verbo. Ahora vamos a ver qué son los verboides y nos vamos a dar cuenta que no es lo mismo verbo y verboides. Para no confundirnos, vamos a ver la clase de hoy y también las clases de verboides que existen. Sin más, empecemos entonces el tema de los verboides. Antes de empezar, recordemos lo siguiente, alumnos. Los accidentes gramaticales que presenta el verbo son número, persona, tiempo, modo y aspecto. En el caso de número, va a presentarse o bien en singular o bien en plural. Cuando es singular es cuando va a presentar un solo sujeto. Por ejemplo, tú estudiaste. Estudiaste, que es el verbo, me indica solamente a un sujeto. Y en plural van a ser varios sujetos que realicen la acción, como ustedes repasan. Repasan es más de uno, ¿verdad? Y por eso es que decimos que este verbo está en plural. En persona, puede ser en primera persona, que es la persona que habla. En este caso puede ser relacionado a los pronombres yo y nosotros. En segunda persona, las personas que escucha, como en este caso tú, ustedes. Y en tercera persona, de quien se habla o de quienes se habla, como en el caso de él, ella, ellos, ellas. En primera persona, por ejemplo, yo escribo. Escribo, que está relacionada a la persona que habla. Tú lees novelas, la persona que está escuchando. Y él participa, la persona de quien se habla. En tiempo va a poder modificarse en tiempo pasado, pretérito, en presente y en futuro. Pasado, cuando los hechos ya han ocurrido, ya han sucedido. En presente, cuando los hechos están ocurriendo. Y en futuro, cuando los hechos ocurrirán o van a suceder. En tiempo pasado, por ejemplo, pretérito, tendí mi cama ayer o simplemente tendí mi cama, indico que ya lo hice. Tú barres la sala, indicando que lo está haciendo en el momento. Y nosotros reciclaremos, es una acción que se hará posteriormente, ¿no? O que va a ocurrir. Muy bien. En modo, puede presentarse en modo indicativo, subjuntivo e imperativo. El modo indicativo me da a entender hechos reales y seguros. El modo subjuntivo, que expresa deseo o duda, y el modo imperativo, que expresa un mandato, orden o ruego. En modo indicativo, por ejemplo, he avanzado, o sea que la acción lo ha hecho. En subjuntivo, ojalá avance, o sea, no se sabe si es que va a realizarlo o no. En imperativo, tú avanza también, está mandando, ¿no? O por favor avanza, ruego, ¿no? Entonces, indica ello. El modo, en este caso, los aspectos que va a presentar el verbo puede ser un aspecto perfectivo e imperfectivo. El aspecto perfectivo es cuando es una acción acabada y el aspecto imperfectivo cuando es una acción inacabada. Por ejemplo, leyó el libro. O sea, terminó de hacer esa acción de leer. Por eso es que está en aspecto perfectivo. Leía muchos libros. Leía, pero no sé si terminó de leer la cantidad de libros que estaba leyendo. Entonces, es una acción inacabada. Ahora sí, ya que hemos recordado el verbo y sus accidentes gramaticales, pasamos a los verboides. ¿Qué son los verboides o a qué llamamos verboides? Bueno, los verboides se emplean para nombrar a las palabras que parecen verbo, pero que a nivel sintáctico actúan de un modo diferente. Dicho de otro modo, un verboide es un verbo que adopta una forma impersonal.
Debido a que los verboides no se conjugan en primera, segunda o tercera persona, no hay conjugación de los verboides en primera, segunda o tercera persona, no son verbos. Es una forma impersonal. O sea, un verboide yo no voy a poder conjugarlo en primera, segunda o tercera persona. No puedo conjugarlo con yo, con nosotros, no. Ya, por eso lo vamos a identificar, chicos. Son una clase diferente de palabras. Los verboides pueden ser infinitivos, gerundios o participios. Recuerda entonces que al hablar de verboides estamos hablando de las formas no personales del verbo, porque no presentan morfemas flexivos propios del verbo, como persona, número, tiempo y modo. No van a presentar esto. O sea, los accidentes gramaticales que hemos visto anteriormente es lo que identifica un verbo. Ahora, aquel que parece verbo, pero no presenta estos accidentes gramaticales, es un verboide. Entonces, las formas no personales o también llamados verboides son palabras que aún no están conjugadas. Por lo tanto, no va a expresar los accidentes gramaticales de persona, tiempo y modo. Y vamos a ver, por ejemplo, vela encendida. ¿Puedo poner tu vela encendida o ella vela encendida? ¿O él encendida? ¿O modo? ¿Me indica algún modo, algún tiempo? No. Respetar el semáforo. Yo respetar, él respetar, no se puede conjugar. Sembrando en el jardín. Se clasifican en infinitivos, participios y gerundios, ¿no? Los verboides. Vamos a ver eso entonces en esta clase. Las clases de verboides que veremos el día de hoy, este tema, van a ser el infinitivo o los infinitivos, los gerundios y los participios. Pero ahora, ¿cómo reconocer o diferenciar un verboide infinitivo, un verboide gerundio o un verboide participio? Para ello, vamos a empezar primero hablando acerca de los verboides infinitivos. Empecemos. Empecemos hablando del verboide infinitivo. En el caso de los verboides infinitivos, son aquellos que tienen las terminaciones ar, ir y actúan como sujeto, es decir, como un sustantivo en la oración. Veamos un ejemplo. En la expresión abrir puertas es más fácil que cerrarlas. El verbo es, como se puede advertir, abrir, no actúa como verbo, sino que es el núcleo del sujeto. El verbo en esta oración es abrir, no es el verbo, sino que actúa como un sujeto que se forma junto al objeto directo puertas. El sujeto de la oración, por lo tanto, es abrir puertas. Recuerda entonces que el infinitivo va a funcionar como sustantivo. Podemos decir entonces que los infinitivos son aquellos que terminan o tienen las terminaciones ar, ir. Por ejemplo, escuchar, termina en ar, vender, en abrir. Entonces, aquellos que terminen en ar, ir no son verbos, sino verboides. ¿Y de qué clase? Infinitivo. Cantar, beber, dormir, imprimir, morir, decir, son infinitivos. Ahora, existen clases de infinitivos, como el infinitivo simple. ¿Cuándo yo digo que es un infinitivo simple? Cuando el nombre de la acción está en este infinitivo. ¿Ya? El infinitivo es el nombre de la acción. Por tal razón, el infinitivo equivale a un sustantivo. Y el infinitivo simple es el que únicamente me va a expresar eso. Como en ejemplo de amar, tener, partir. Tiene un morfema derivativo. El infinitivo simple tiene valor de verbo.
O sea, parece ser verbo, como a comer, que está indicando una exhortación. ¿Qué decir ahora? Una interrogativa o autointerrogativa. ¿Morir yo? Morir, ¿no? Termina en ir interrogativa. Estafar tanta gente, exclamativa. Salieron para atrapar a los delincuentes, atrapar. Y acaba de salir, en una perífrasis verbal. A diferencia del infinitivo simple, el infinitivo compuesto, son verboides en infinitivo compuesto, ejemplos tales como haber amado, haber dormido, haber temido y haber comido. Verboides en infinitivo son llamar, comer, parir, oler, coger, partir, parir y amar, etc. Infinitivo compuesto. Mi agradecimiento por haber venido, haber salido, fue una gran decisión. El participio pasivo indica que el hecho ha concluido. Con el infinitivo simple, el hecho continúa. ¿Cuánto me cuesta amar? O sea que le sigue costando, ¿no? Le sigue sintiendo eso. Entonces, este tipo de verboide infinitivo se va a presentar de dos formas, simple o compuesto, como amar, fumar, recordar. Y esto en compuesto, ¿cómo sería? Haber amado, haber fumado, haber temido, con las terminaciones ser, comer, volver, haber comido, partir o salir o vivir, haber partido, haber salido. Entonces, el simple va a tener las terminaciones ar, er, ir, las que ya recordamos, como cantar, tener, reír. Y en el caso del infinitivo compuesto, su estructura va a presentar el verbo haber más un participio, ¿ya? Pero pertenece al infinitivo compuesto. Haber más un participio, como haber cantado, haber tenido y haber reído. Son infinitivos, pero compuestos. Y vamos a reconocer también un participio, ¿eh? Vamos a reconocerlo también para que no te confundas. Siguiente verboide, el gerundio. Los verboides gerundios son aquellos que finalizan en ando o endo y funcionan como adverbios. Por ejemplo, recordando que el camino está congelado, instalamos cadenas en las ruedas. El verbo es instalamos, mientras que recordando permite el desarrollo de una construcción de tipo circunstancial. Recordando no es el verbo, sino es un gerundio. Por eso es que vamos a decir que el gerundio va a funcionar como adverbio. Los gerundios, recuerda que son aquellas palabras que tienen las terminaciones ando, endo, yendo o yendo. Como Miguel está corriendo. Esta es el verbo. Corriendo es la acción. Corriendo, disculpen, es el adverbio, ¿no? ¿Cómo está? Está corriendo. Que sería en modo. Yendo, ¿no? Pedro y sus hermanos están caminando. Entonces, terminación ando, gerundio. Otros gerundios cantando, bebiendo, durmiendo, imprimiendo, muriendo, diciendo. A la vez va a presentar dos formas los gerundios. Gerundio simple, que es los verboides en gerundio simple. También hay muchos y variados. En concreto, entre los ejemplos más significativos que existen, nos encontramos con los siguientes: jugando, deseando, amando, partiendo, soñando, temiendo, durmiendo. El gerundio simple expresa una acción en proceso, independiente del tiempo en el que realiza el verbo principal.
Y ahí vemos, ¿no? Gerundio, por ejemplo, mirando, comiendo. Pinta cantando, pintará cantando. Por ejemplo, pinta está en presente y cantando es el gerundio, terminación ando. Pintará cantando. Existen oraciones en las que el gerundio es inmediatamente anterior a la del verbo principal, como dejando de hablar, bebió toda la cerveza. Dejando, en este caso, el ando, el gerundio de anterioridad. Si el gerundio expresa una acción posterior a la del verbo principal, está mal empleado. Gerundio compuesto. De la misma manera, no podemos olvidar que verboides en gerundio en compuesto también hay muchos. Entre los que se usan de forma más frecuente se encuentran algunos como habiendo temido, habiendo comido, habiendo cenado, habiendo corriendo, habiendo amado, habiendo pagado. Gerundio compuesto. Indica una acción concluida, pero siempre anterior a la del verbo principal. Habiendo sacado los datos, resolvió el problema. Habiendo sacado los datos, resolvió el problema. Resolvió es el verbo principal y habiendo sacado, que es la acción anterior. Veamos entonces los gerundios simples y compuestos. Gerundio simple, las terminaciones ando, endo y endo, ¿no? Como amando, fumando, temiendo, volviendo, partiendo, saliendo. Y en el gerundio compuesto, habiendo, ¿no? Habiendo amado, habiendo fumado, habiendo temido, habiendo vuelto, habiendo partido, habiendo salido. Las terminaciones para reconocer entonces a un gerundio simple son ando, yendo y yendo, cantando, teniendo, leyendo. Y en el compuesto va a tener la estructura siguiente. El gerundio habiendo más un participio. Es decir, habiendo cantado, habiendo leído, habiendo bebido. Ahora sí, tanto que hemos hablado tanto en el infinitivo compuesto como el gerundio compuesto, se les añade un participio. Ahora, ¿cómo yo sé o reconozco un participio? Los verboides participios, por último, terminan en ado, ido. Por eso, ¿no? Habiendo amado, ¿no? Ido. Esas terminaciones. Actúan como adjetivos y pueden recibir modificadores de los verbos. Por ejemplo, Ricardo estará golpeado, pero Juan está destruido. En esta expresión, en esta oración, golpeado y destruido son formas adjetivas de golpear y destruir, ¿no? Y es como un adjetivo que se le da, golpeado, destruido. Por eso es que van a funcionar como adjetivos los participios. En algunos casos puede ser como adverbios, pero más como adjetivos. Los participios activos son aquellos que terminan en ante, ente. Los participios regulares, los que ya conocemos como las terminaciones en ado, ido. Los irregulares que terminan en to, so y cho, o cha o chos. Ejemplo, cantado, bebido, dormido, impreso, muerto, dicho. El participio, las formas van a presentar en participio simple, puede ser pasivo-activo y carece de participio compuesto. Por ejemplo, amado, temido, convivido, amante, teniente, conviviente. El participio simple, entonces, participio regular, las terminaciones ado, ido. Participio irregular, terminaciones, o el morfema derivativo cho, to, so. Como cantado, vivido, dicho, escrito, impreso.
En el caso de el participio pasivo, puede presentarse regular o de forma irregular, y el activo. De regular, las terminaciones ando, ido, como bailado, perdido. En forma irregular, como las terminaciones cho, to y so. Activo y ente, ante. Por ejemplo, en irregular, dicho, tiene la terminación cho, un participio, to, escrito, so, impreso. En participio activo y ente, ante, viviente, amante. Infinitivos entonces, por ejemplo, atender, bendecir, concluir, confesar, convertir, despertar, elegir, freír, incluir, maldecir. Ahora, del infinitivo atender puede relacionarse con el participio regular, atendido, bendecido, concluido. Atender, atendido. Participio irregular, atento. Bendecir, en regular, bendecido. En irregular, bendito. No tiene la terminación to. Concluir, concluido, concluso. Confesar, confesado, ado. Confeso, so. Convertir, convertido. Y en irregular, converso. Despertar, despertado, en regular. Y en participio irregular, despierto. Elegir, elegido, electo. Freír, freído, frito. Incluir, en infinitivo, en participio regular, incluido. En irregular, incluso. Maldecir, maldecido, y en irregular, maldito. Repasemos entonces, lo que hemos visto en la clase de hoy acerca de los verboides. Recuerda que, a diferencia de un verbo, no posee los accidentes gramaticales de persona, de tiempo y de modo, no presenta esos accidentes gramaticales los verboides. Hemos visto clases de verboides como los infinitivos, son aquellos que terminan en ar, ir. Recuerda que hemos visto los participios, aquellos que tienen terminaciones, como en el caso de los participios activos, ante, ente, en los regulares ado, ido, y los irregulares to, so, cho, o cha, o chas, o chos. En el caso de los infinitivos, el simple eran aquellos que tenían estas terminaciones ar, ir, ¿no? Pero el infinitivo compuesto era el añadir el verbo haber más el participio, ¿no? Por ejemplo, haber cantado, haber bebido, ¿no? El simple, cantar. Infinitivo compuesto, haber cantado. Beber en simple, compuesto, haber bebido, ¿no? Y así sucesivamente. Son sustantivos o formas perífrasis verbal también. Los participios hemos visto, ¿no? Cantado, bebido, dormido, impreso, muerto, dicho. Son sustantivos adjetivos que forman verbos compuestos, pospuestos a haber. También forman la perífrasis verbal en la voz pasiva propuestos por ser. En el caso de los gerundios, son aquellos que tienen las terminaciones ando, endo, yendo y yendo. Por ejemplo, cantando, bebiendo, durmiendo, imprimiendo, muriendo, diciendo. Y en el caso de los gerundios compuestos, habiendo cantado, es decir, el gerundio habiendo más un participio. Habiendo bebido, habiendo dormido, etcétera, ¿no? Son adverbios y forman perífrasis verbal antepuestos a estar. Y en algunos casos, en el caso del participio, va a tener la función de adjetivos. Eso es lo que hemos visto en esta clase acerca de los verboides. Hoy te voy a explicar qué son los verboides. ¿Alguna vez escuchaste sobre ellos? ¿Sabes a qué me refiero con verboides? Suena muy parecido a los verbos, ¿verdad? ¿Se tratará de lo mismo? No te preocupes, que hoy vamos a continuar aprendiendo juntos, como siempre, tú y yo. ¿Qué son los verboides entonces? ¿Serán igual que los verbos? Pues no, los verboides no son verbos. Los verboides
son formas no personales del verbo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que se parecen mucho a los verbos, pero estas palabras no están conjugadas. Como siempre, con ejemplitos vamos a comprender mucho mejor. Recuerda algo muy importante. Los verboides no pueden conjugarse, porque si se conjugan, se convierten inmediatamente en verbos. Mira aquí nuestros ejemplitos. Ahí he puesto saltar. Si te das cuenta, esa palabrita no está conjugada. ¿Cómo sé que no está conjugada? Pues le pongo un pronombre personal. En este caso, por ejemplo, vemos a una niña, decimos ella, saltar. No podemos hablar así. O si lo pongo en primera persona, diría yo saltar. No, tampoco puedo decir yo comiendo. O tampoco podemos decir él trabajado. ¿Verdad? Si te das cuenta, esas palabras no están conjugadas. Como están con la forma original, ¿sí? Se denominan verboides, porque no presentan una forma personal. No están conjugadas. Saltar, comiendo, trabajado, solo serán apreciadas o denominadas como verboides. Si las conjugamos, podríamos decir ella salta, él come, él trabaja. O podría decir ella está saltando, él está comiendo, él ha trabajado. Y ahí sí ya estarían como formas verbales. Pero en la forma en que se presentan en esta diapositiva no están con una forma personal. Simplemente tenemos palabras como saltar, comiendo y trabajado. Y si te das cuenta, no puedo presentar una forma verbal con esas palabras, pues no podría decir ella saltar, yo comiendo o él trabajado, ¿verdad? No nos expresamos de esa forma. Para comprender estos tipos de verboides, te voy a explicar que son 3 los tipos de verboides que se presentan en la lengua española. Son el infinitivo, el participio y el gerundio. Son muy fáciles de reconocer. Recuerda que todas estas formas no están conjugadas. Mira ahí, dice infinitivo, amar. No podría decir yo amar. Participio, amado o amada. No puedo decir yo amado, tú amada. No nos expresamos de esa forma. Tampoco podría decir un gerundio, yo amando, pues no nos podemos expresar de esa manera. Nosotros nos expresamos con verbos, no con verboides. Aquí te puedo explicar mucho mejor cada tipo de verboide. Los infinitivos son aquellos que terminan en ar, er, ir, amar, comer, dormir, por ejemplo. Los gerundios terminan en ando y endo. Por ejemplo, jugando. Por ejemplo, comiendo. Y los participios terminan en ado, oído, regularmente. Y de forma irregular terminan en to, so y cho. Algunos ejemplitos que te pueden ayudar, por ejemplo, es caminado, dormido, pintado. Por ejemplo, hay algunos ejemplitos que siempre nos dan un dolorcito de cabeza. Por ejemplo, de morir, del infinitivo morir,
¿cuál sería el participio? No es morido, ¿verdad? Es muerto. Muchas personas, por ejemplo, se refieren a un papel imprimido, cuando no es lo correcto hablar de un papel imprimido. Se dice impreso. O, por ejemplo, también es un error decir, ¿no?, un pescado freído. No se dice freído, se dice frito. Ahora comprenderás por qué es importante también el estudio de los verboides. Son formas no verbales, pues no son verbos, pero que son utilizadas dentro de nuestra lengua española para dar una noción de las acciones que se están realizando. Y recuerda que se dividen en 3 grandes grupos. Infinitivos, terminan en ar, er, ir. Ahí tenemos ejemplos: jugar, pelear, tejer, reír. Gerundios, terminan en ando y endo. Jugando, peleando, tejiendo, durmiendo. Y los participios, que terminan en ado o ido de manera regular y en to, so y cho de manera irregular. Dormido, abandonado, impreso y frito. Entonces, tenemos que recordar algo sumamente importante. Recordemos que los verboides no son verbos. Luego de estudiar a los verboides, vamos a continuar con los verbos y vamos a ver ahí que los verbos tienen formas personales, es decir, se presentan ya conjugados. Se van a presentar junto a una forma personal y se van a presentar de manera ya conjugada. Muchas gracias, queridos alumnos, por la atención prestada. Una vez que completemos los conceptos en nuestro cuaderno de comunicación, pasaremos al aula virtual del WhatsApp para desarrollar los ejercicios de esta clase.